Bien, buenos días. Vamos a continuar. En esta semana corresponde respuesta en frecuencia de un amplificador. Habíamos dicho de que en el ancho de banda, con la respuesta en frecuencia de un amplificador, juega un papel importante, ¿no? El condensador. Bien, pero cuando hablamos de un amplificador, el condensador cumple doble función. Trabaja como un bypass. Esto quiere decir que en un momento deja pasar la señal, en otro momento no bloquea la corriente continua. En otro momento no, sí, depende del tiempo. Deja pasar, la palabra correcta es deja pasar la señal y bloquea la corriente continua. Bloquea la corriente continua ¿para qué? Bloquea la corriente continua para que el punto de trabajo de los transistores, si hablamos de multietapas, sea independientemente de cada etapa. ¿Ok? Pero también juega otro papel muy importante cuando hablamos del desacoplo, sea emisor común, sea base común. Entonces desacoplamos para aumentar la ganancia. De momento que desacoplamos al aumentar la ganancia, lógicamente va a limitar el ancho de banda. Entonces el ancho de banda va a disminuir. ¿Quién es Luis Enrique de la Cruz Borda? Profesor, se encuentra en rectificación el compañero Luis Enrique, por eso quería entrar a la reunión. Ahí ingresó ya. Entonces, ¿qué sucede acá? El ancho de banda va a estar limitado. Pero ¿cómo recuperamos eso? Nosotros, si perdemos ganancia de tensión, ponemos varias etapas. Entonces, en el PPT que le voy a hacer la presentación, es un PPT que va de acuerdo a los procedimientos, ¿no? Para entender qué hace cada condensador. Porque estamos viendo ahora respuesta en baja frecuencia. Pero ahí nos habla básicamente de las impedancias del sistema de acoplamiento, de la función de transferencia. Pero hay una forma muy práctica donde uno se pregunta. Yo supongo que ustedes en laboratorio, ahorita lo voy a mostrar.
Voy a hacer nuevamente el amplificador clásico, que es el más común, el amplificador de emisor común. Voy a polarizar este transistor nuevamente. A este le llamamos la resistencia emisor. La resistencia colector. Y vamos a hacer una polarización tipo por corriente base para ser más rápido. O si hiciéramos el de tipo H. Entonces tengo R1, otro le llaman R2, tengo R2 y tenemos la fuente de alimentación. Bien, ya este transistor está polarizado correctamente. Entonces tenemos un generador de señales o el micrófono o un preamplificador, ¿no? Tiene un voltaje V sub I en la entrada y este voltaje acá vamos a conectarlo a la base del transistor para amplificar, pero utilizamos un condensador. Y este condensador vale C sub I. Pero ahora quiero yo tomar la salida en el colector, los utilizo otro condensador y le voy a llamar a este condensador. Si quiero puedo poner una carga, lo voy a llamar un condensador C sub 0 y le llamo, se acostumbra a ponerlo así, más menos el voltaje de salida.
Si queremos, puedo poner una carga. Se entiende que esta carga va a ser un parlante. Esta carga debería ser un parlante, pero ustedes ya saben cuál es el problema que tenemos con el parlante, ¿no? Entonces una carga RL. Pero vamos a considerar de todas maneras una carga, porque ya estamos ya tenemos que acercarnos más a la parte real ya. Bien. Este amplificador de emisor común está sin desacoplar. Le vamos a desacoplar. Yo acostumbro poner un switch. Si el switch está abierto, está sin desacoplar. Un condensador de desacoplo, ¿no? Pero hay una cosa acá, se acostumbra a poner más, menos o menos más. Yo le pregunté, en algunos textos van a encontrar así, más, menos. En algunos van a encontrar lo contrario. De igual manera, más, menos. De momento que tienen polaridad son condensadores de tipo electrolítico. ¿Y por qué son electrolíticos? ¿Por qué no puede ser cerámico? Estos condensadores, estamos hablando de estos condensadores, por favor, ¿eh? ¿Por qué no puede ser cerámico? Entonces, ese amplificador, estamos haciendo un análisis de respuesta en baja frecuencia, ¿cuál es su comportamiento? Ese amplificador, si vemos nosotros, de aquí hacia adelante, tiene una impedancia de entrada. Otros lo llaman de acá, de esta parte hacia adelante, pues es relativo. Si vemos de adelante, ante la carga, hacia atrás, tenemos una impedancia de salida. Entonces, uno se pregunta y dice, y aquí tengo un condensador, y acá lo voy a llamar, voy a mirar adelante hacia atrás, vamos a ver qué sucede. Entonces yo digo lo siguiente, este condensador, antes del condensador hay un B sub I. Delante del condensador hay una impedancia de entrada. Antes de este condensador, hay una impedancia de salida. Delante de este condensador hay una impedancia de salida. Entonces, algo me trae a colación de lo que hemos estado viendo la semana pasada. Teníamos un condensador y teníamos una resistencia.
En el caso del condensador de acoplo, antes del condensador hay una resistencia o hay algo más. La pregunta es lo siguiente. Ustedes en el laboratorio, supongo que le han dado esos condensadores, todo. ¿Y cómo se calcula ese condensador? ¿En base a qué hallamos ese condensador? Ustedes han trabajado en laboratorio, supongo que le han dado las guías que siempre se acostumbra a trabajar. Y le digo esto porque también he dictado laboratorio, ¿no? Entonces, hay condensadores electrolíticos, todo el mundo se pregunta y dice, ¿y en base a qué me dan ese condensador? ¿Cómo se calcula ese condensador? ¿O es que primero hay una frecuencia, luego hay el condensador, o primero hay el condensador, luego hay la frecuencia? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, todos los circuitos que hemos venido poniendo como ejemplo, se ha asumido que C sub I, C sub 0, si era desacoplo, se asumió, pero nunca nos hemos preocupado cómo sale el condensador. ¿De dónde salía? ¿En base a qué? Sabemos conceptualmente que esos condensadores juegan un papel importante en el ancho de banda. Sí, ya la sabemos porque hemos estado estudiando la semana pasada y hemos visto que el factor importante en multietapas, esos condensadores influyen en el ancho de banda. En otras palabras, influye en la respuesta de frecuencia. Pero alguien me podría decir cómo una idea, ¿no? Cómo calculamos esos condensadores y tendrían de 0 a 5 puntos más en su examen, perdón, en su nota final. En laboratorio por lo menos no le dieron la idea, no le comentaron, ¿no? Profesor, Sí. en el circuito para el primer, el CSUPIN, ¿no es con la regla de la décima parte de la impedancia entrada? ¿Cómo dices? ¿No es la regla de la décima parte de la, sí, la décima parte de la impedancia entrada Z sub pi? Para el, ¿cómo se llama? Para el circuito capacitor 1. La Para el décima diseño, parte. La décima parte de la impedancia entrada. Mira lo que tú me dices. Vamos a suponer que la impedancia entrada sea 1 megaohm. ¿Está bien? Ese condensador, ¿de cuánto debería ser? Si uno, pues, ya que sea 500K. Cuando tú me dices la décima parte, ¿en dónde encontraste esa información? ¿O en base a qué en qué te estás basando? Tienen un minuto para que piensen todos. Voy a llamar a ver por uno cuál es la idea. Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a ver respuesta en frecuencia. O sea, estamos viendo del amplificador de baja frecuencia.
Entonces, hay un modelo que justamente lo que vamos a analizar el día de hoy trae a la siguiente interpretación. Si no, lo que trato de hacer es práctico para que nunca se olviden. El desarrollo que vamos a hacer tiende a lo mismo, pero quiero que sepan lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta aquí, este generador es un generador de BSI, pero ustedes saben que este generador en la práctica es un circuito electrónico también, ¿no? Es un circuito electrónico también. Ustedes saben que este generador tiene su resistencia interna. Entonces voy a considerar yo acá su resistencia interna del generador. ¿Dónde lo pongo acá? Este generador tiene una resistencia interna. Es preferible considerarlo. Al igual, este condensador de entrada, entonces, antes tiene una resistencia interna, un valor estándar, así como consideramos en un amplificador una frecuencia para cálculos, no para cálculos, nada más para hacer los cálculos, una frecuencia de 1 kHz. Esta resistencia interna, un valor normalizado es de 600 ohmios. Que la mayoría de los equipos tienen que tener una impedancia de salida o una resistencia interna de, estamos hablando de generador, 600 ohmios. En cambio, los osciloscopios deben tener sus impedancias de salida del orden de mega ohmios. Cuando ustedes van al laboratorio o han visto en el laboratorio, si es que han estado en el laboratorio, 3 ciclos, todavía no, ustedes no, la impedancia de salida del osciloscopio. ¿Cómo ves la calidad de un osciloscopio? Así, un referente, una referencia, no al 100%, pero una referencia. Como yo digo, yo veo un carro, perfecto. ¿Cómo sé que ese carro es bueno o es malo? Le meto una subida, como decimos que obviamente si jala o no jala. Nada más, no necesito más. Entonces, ¿qué sucede acá? Algo similar, en el caso del laboratorio, un osciloscopio, su impedancia de salida de preferencia debe ser del orden de mega ohmios. Así simple. Entonces, este condensador de salida también va a ir conectado a algún lugar. Si es una primera etapa, una segunda etapa, pero va a ir conectado a algún lugar. Entonces ahí le estoy llamando una carga RL. Si es otra etapa, sería la impedancia de entrada de la otra etapa. Y así sucesivamente. Pero va a ir conectado una carga RL, de tal manera que este C sub 0 va a ser afectado por lo que suceda antes de este condensador y por lo que suceda después de este condensador, que en este caso le estoy llamando RL. De igual manera acá, este condensador va a ser afectado lo que haya antes de este condensador con respecto a la resistencia, y le estoy considerando la resistencia interna del generador. Y lo que suceda después del condensador. Entonces, antes del condensador es la resistencia interna. Después del condensador, ¿qué es? La impedancia de entrada del amplificador. En este condensador de salida, después del condensador, ¿qué es? La carga. Y antes del condensador, ¿qué es? La impedancia de salida. Ahora se están dando cuenta qué importancia tiene la impedancia, sino que muchas veces no le tomamos la importancia. ¿Por qué? Como ya me han dado el condensador, ya sé que son condensadores electrolíticos, ya por experiencia, una serie de cosas, obviamos. Pero acá viene lo curioso. ¿Qué va a pasar con C sub E? Delante de C sub E no hay nada. Antes sí. Entonces antes está en paralelo RE. Pero RE no está solo. Pero. Entonces miramos también hacia atrás que va a haber el HIV, ¿no?
Después el HIV viene el RB hacia tierra. De ahí viene el cortocircuito, RI sobre el HF. Pero lo importante es que está prácticamente esto tiende a cero, es muy pequeño. Por eso no le vamos a considerar, ¿ya? Se le he demostrado en una clase, ¿se acuerdan? Mejor le borro. Lo bueno es que tenemos tiempo para trabajar las cosas con calma. Esto también quiero que quede claro para que sepan en su laboratorio. En la mayoría de los circuitos ponen condensador. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver. Entonces, yo digo lo siguiente. Se habla de una frecuencia límite, que la frecuencia límite es 1 sobre 2 veces pi r por c. Listo. El valor de este condensador de entrada C sub I, acá creo que me alcanza. Debe ser mayor, vamos a poner igual, creo que nadie va a trabajar con igual, a 1 sobre 2 veces pi la frecuencia multiplicado por la resistencia interna del generador más la impedancia de entrada. Entonces, algo similar, la impedancia del condensador de salida C sub 0 también va a ser mayor o igual. Esto creo que se graben para siempre. En algún momento, porque uno no sabe dónde vaya a trabajar, qué problema se puede presentar, en algún momento esto le va a servir. En otras palabras, todo lo que es la respuesta en frecuencia le estoy resumiendo acá. Pero vamos a hacer otro enfoque, ¿eh? Sino que este es práctico. 1 sobre 2 pi. Y yo siempre digo, si algo yo les dicto, algo práctico, entonces en primera instancia le digo, se está grabando, no me crean, comprueben. Para que digan si Ponce tenía o no tenía razón. Esta capacitancia salida C sub 0 es mayor o igual sobre 1 sobre 2 pi, la frecuencia, ¿por quién? La impedancia de salida más la carga RL. Otra pregunta. Ustedes han visto en los circuitos si este condensador de entrada, este condensador de salida, ¿es mayor o es menor que este condensador de desacoplo? Sea en emisor común, sea en base común. ¿Han visto? Por si acaso, esos condensadores siempre
siempre es menor que el condensador de desacoplo. Siempre, por si acaso. Porque a veces algunos de curioso cambian de condensador, dicen voy a mejorar, ya dejaron, pues, ¿no? Entonces a veces son buenos, muy buenos en desoldar, y en soldar no se nota que ha sido manipulado ese componente, entonces uno está creído que todo está ok, ¿no? Para eso en algún momento nos sirve esto. Entonces, ahora viene cómo calculo yo C sub E. Este C sub E lo voy a poner acá porque no tengo espacio para compararlo, ¿no? Para explicarlo lo que le estoy diciendo. Este condensador de desacoplo C sub E es mayor, también o igual que 1, también igualito. O sea, acuérdense, 1 sobre 2 pi f y algo más, listo. Es muy común, ¿no? 1 sobre 2 veces pi de la reactancia capacitiva. Bueno, en fin, hay muchas maneras de hacer analogía para uno nunca acordarse, ¿no? Tiene que ir la frecuencia porque va a trabajar con señal. ¿Quién? Le voy a poner la resistencia emisor. Pero se entiende que esta resistencia emisor, al igual que los otros, debe estar sumado más la impedancia, visto de acá, del emisor hacia atrás. Pero esa impedancia es muy pequeñita, entonces no afecta demasiado. Por eso lo estoy poniendo así por si acaso. Si ustedes se dan cuenta acá, mira, comparen estos tres. Este condensador de desacoplo tiene 1 sobre 2 veces pi f por RI nada más. En cambio, este acá tiene 1 sobre 2 veces pi RI. Este cada vez grande comparado con RE. Y con estos de abajo son como grandes comparado con RE, pues es que estos condensadores son menores que este condensador. De ahí sale, por si acaso. Entonces yo acostumbro, siempre en política he sido tratado de deducir qué es lo que está pasando, tener en mi cabeza, ¿no? Y con eso uno tiene una serie de explicaciones para dar al alumno. ¿O por qué? ¿Debido a qué? Lógicamente, acá solamente actúa RE, y RE es mucho menor, de hecho, que esta impedancia entrada, si es, ¿no? Es mucho menor, va a ser mucho menor que la impedancia salida. Al final esta relación va a ser mucho más grande que estas dos relaciones. Entonces ahí encontré la razón por qué en todos los circuitos estos condensadores de desacoplo es mayor que los condensadores de entrada y de salida, por si acaso. Y en la guía que ustedes tienen, que le están entregando, supongo, ahí van a ver, esa es la razón. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nosotros hablamos de dos tierras. Bueno, voy a representarlo así. Una tierra, ¿no? Aunque ustedes van a encontrar en algún lugar de esta forma. Y otras tierras así. Ponen 2, 3 ya. Tierra. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos tierras? Entonces, se acostumbra en un circuito, no va a encontrar siempre así, sino va a encontrar por acá así. No cierran todos los circuitos, sino en un terminal le ponen así su símbolo tierra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me pueden decir? Este acá, que hay una contradicción, ¿eh? Este acá es tierra. ¿Esta tierra qué es? Este es un punto, un terminal de este generador. Este es el terminal de esta resistencia. Este es el terminal de esta resistencia emisor. Este es el terminal de este condensador. Este es el terminal de RL, pero todos están unidos. Pues es tierra. Y todo
incide hacia esta tierra. Todas las pruebas o mediciones realizamos con respecto a esta tierra. Entonces, esta tierra es punto común dentro de un circuito, sea eléctrico o electrónico, es punto común. Pero también ustedes han visto pozo de tierra, líneas de pozo de tierra. En todas las empresas tiene que tener su línea de pozo de tierra. La norma dice más de 10 computadores deben tener su pozo de tierra. Este es el símbolo de línea de pozo de tierra, que es tierra, mejor dicho, tierra, verdadera tierra. Pero si nosotros vemos esos pozos de tierra, lo pintan de este color amarillo. No sé si han visto ustedes. Están pintados en los edificios, en la entrada, que se iban en un lugar está pintado de esto. Hay una tapa, ¿no? Ese es el pozo de tierra. Está de esta forma, pintado. Pero esa es la tierra. Entonces hay que diferenciar dos cosas. Tierra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de amplificador. Y vamos a hablar de amplificador de potencia, de alta corriente. Entonces nosotros, cuando son equipos de alta corriente, son transistores de alta potencia, entonces tenemos que garantizar que no haya una descarga eléctrica a través del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? Del chasis, de la carcasa del equipo, conectamos hacia la línea del pozo de tierra. Entonces, esta es tierra que es punto común dentro del circuito y esta es la tierra que protege al ser humano. Caso de un amplificador no tanto, por ejemplo, el caso de una lavadora, el caso de una refrigeradora que está trabajando directamente con 220, o cualquier equipo que está conectado a 220, pero lo recomendable es tener un pozo de tierra, pero que la mayoría no lo hacemos, ¿no? Y además ustedes han visto en los enchufes hay 3 terminales. Uno es para hacer la conexión de línea de pozo de tierra, que no lo tenemos la mayoría en la casa, pero esa es nuestra realidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Profesor, hay algunos símbolos de tierra que tienen un circulito. ¿Qué significa eso, profe? A ver. Hay una tierra que tiene un circulito, ¿no? O sea, la parte de abajo, el que está en la tierra de la izquierda, envuelve. ¿Este acá? Sí, profesor. ¿Este acá? Sí, profesor. O sea que es así. Así. ¿Y adentro qué tiene esto? Sí, profesor, sí. Muy buena pregunta, está interesante tu pregunta. Pero no creo que tenga terminal, está así. Ah, sí, visto, ya tiene razón. Está bien. Este acá, así. Sí, profesor. Esa es la tierra. Pero tú has visto dónde, dentro de un circuito. Sí, dentro de un circuito lo he visto. Ya, está bien. Este te indica que es tierra, que en esa tierra también debe ir conectado a esta tierra acá. ¿Se da cuenta? Esta tierra acá. Se supone que la tierra de un circuito, esta tierra debe ir conectada a la carcasa. ¿Se da cuenta? Es el mismo punto, sino que hay que diferenciar. Y además se ha hecho cuerda. Ahorita lo voy a pasar. Mira, acá van a ver mejor, ¿ah? Ya, ¿hay alguna otra pregunta sobre este punto para salir? Sí. Y el que tiene el símbolo de triángulo y uno que es igualito pero te pone un símbolo de triángulo. ¿Es para circuitos? A un triangulito adentro también similar, en vez de decir que un triángulo. Es tierra también, ese es tierra. Así bien. No, si no es una raya y un triángulo. Lo he visto cuando usaban en Proteus, pero lo he visto así que usan. Una raya y un triángulo. Mejor sería bueno compartirla. Cuando van a exponer, mejor ahí me dicen, ¿ah? O sea, ¿qué te refieres? ¿Así? ¿Y así?
No, profesor, sino es una raya y un triangulito. A un triángulo y adentro una raya. Si no, le ¿Así? paso a ver. Triángulo boca abajo. Ajá, un triángulo boca abajo es. Así. Y una raya desde Así. la de la periferia del triángulo hacia arriba. Y eso sale hacia arriba. Exacto. No, más bien ha visto así, seguro. Está bien, pregunte. ¿Eh? Así, así. Sí, así, profesor. Así, ya, ahora sí. También es punto común. Es tierra también. Sí, hay esquemas. Está bien tu pregunta, gracias. Sí, son terminales. ¿Ya? Son terminales, porque algunos lo ponen así. Algunos lo ponen así, ¿eh? Hacia arriba. Así. Otros le ponen hacia abajo. Así. Pero, no, estoy mal. Es así. Es así. Así, así. Entonces, esto significa positivo y esto significa negativo. ¿Ya? Algunos le ponen su masa, su menos, lo ponen. Pero si está hacia arriba, te están indicando que ese es el terminal positivo. Si está hacia abajo, ese es el terminal negativo. Entiendo donde aquel que ha visto de acá tiene varios, ¿sí o no? En el circuito. ¿Ya? Sí, profesor. Está muy bien. Entonces ahorita ya me acordé. Luego voy a hacer una presentación para cerrar con broche de oro este tema y entrar al PT. A ver. Salgo de acá. Voy a buscar por acá. Va a comprar mascarilla. ¿Cuánto cuesta? Acá está. Hola amiguito, hoy te voy a enseñar ¿Se escucha? qué es la puesta a tierra, cómo funciona el cable a tierra. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, miren esto. Y sobre todo, ¿para qué sirve? Así que, empecemos. Para entender cómo funciona el sistema de puesta a tierra, empezaremos por el transformador de tu barrio. Un transformador como este de aquí, de donde salen 3 líneas o fases, 1, 2, 3, cada una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este vídeo. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases. Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra.
Y como la Tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico, con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica 2 cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas, no te pasa corriente. No lo hagas. No quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica. Y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar 3 condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable en fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato, en este caso una lavadora. Ahora en esta lavadora el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable que tiene una tensión de 220 voltios contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está la magia. Caso 1, tocas la carcasa que ahora tiene una tensión de 220 voltios, entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones. Condición 2, que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano
Y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces, esta condición se ha cumplido. Ahora, debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene dos caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia. Por lo tanto, la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro. En este caso, 9.5 amperes de los 10 y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto. Pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso, pero sí lo es, suficiente como para matarte. Porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito, así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora, el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco, no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga que salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el tomacorriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga, una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa.
Entonces, en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces, la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. ¿Por qué? Recuerda que tiene un voltaje de 0 y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra, va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando en la empresa de luz. Estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado o cuando se dan estas fugas, el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario allá abajo. ¿Qué tal el video, muchachos? ¿Qué les pareció? Buenazo, profe. Así busco videos de muchachos. Pero todo a veces depende de la participación de ustedes. Cuando antes ustedes empezaron a opinar, de ahí yo me acuerdo. Siempre tengo un montón de informaciones. ¿Por qué? Porque nadie vamos a descubrir la pólvora, todo está hecho. Solamente trasladar las informaciones y cada alumno saca sus propias conclusiones. Recomendación de mi punto de vista. Norma de seguridad. Lo que siempre digo cuando empiezo dispositivos electrónicos. A la corriente, ¿cuál es la ley? A la corriente eléctrica, ¿alguien de ustedes se acuerda? ¿Se le tiene miedo o no se le tiene miedo? Respeto. Respeto, es cierto. O sea, a la corriente eléctrica no se le tiene miedo, pero sí respeto. ¿Qué significa eso? Tomar todas las precauciones del caso. Paso número 1. ¿Por qué estamos viendo? Hablado de los amplificadores de potencia. Y ustedes dirán, pero profe, usted está hablando de un emisor común. Está bien, pero todo
no se llega a un aplicador propiamente dicho. Díganme ustedes, cuando ustedes han participado, supongo, han visto en las verbenas de la universidad, supongo, al menos habrán pasado una verbena, ¿no? En la universidad cuando se hace el aniversario. ¿Cuántos equipos de comunicación hay? ¿Cuántos amplificadores? ¿Qué cantidad de corriente? ¿Qué cantidad de parlantes? Bueno, se han pasado una fiesta donde está un grupo tocando, qué sé yo, cajas de parlantes, un montón. Entonces, ¿cuántas de corriente están circulando ahí? Y uno tiene que tomar sus precauciones. ¿Se da cuenta? Uno puede recibir, como dice, un sacudón. Ahora, la corriente o bien te avienta o bien te atrapa también. No se sabe. Entonces, otro por apuro, ¿qué hacemos? No hay que conectar, me están pidiendo para más el parlante que quiere más lejos, entonces hay que alimentar. Entonces, ¿qué hacemos por apuro? Tenemos un montón de cables y empezamos a pelar los cables. ¿Está desenergizado? ¿No hay corriente? Sí, no hay corriente. Perfecto, uno confiado, su cable mellizo, empieza a cortar, ¿no? A pelar. ¿Y qué hacemos la mayoría? Tenemos una punta, un cuchillo, algo tenemos, pero generalmente uno que corta. Pero en la casa, ¿qué hacemos? Tenemos un cuchillo, vamos a pelar, vamos a instalar una habitación, perfecto. No hay luz, no hay luz. ¿Bajaste la llave? Sí, bajé. Pero ¿cómo pruebas si realmente no hay energía? Entonces empezamos a pelar. Esos cables mellizos blancos, cuando tú pelas con un cuchillo, has hecho un corto. ¿Sabes qué sucede con ese cuchillo? Ese cuchillo vuela. Vuela porque la fuerza electromotriz de entre esas dos líneas que se hizo el corto es mucho más poderoso que la fuerza de nosotros. Soltamos por la fuerza. Y vuela el cuchillo. Imagínate que cerca de ahí hay varias personas. A alguien le dio ese cuchillo con esa velocidad. ¿Usted sabe qué pasa? Ya no hay nadie, el cuchillo voló, perfecto, felicidad por ustedes. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si el cuchillo era lo contrario? Le llegaba a la cara de ustedes. No es para que se asusten, ¿no? Sino que hay que tener precaución. ¿Se da cuenta? Uno tiene que tener la seguridad 100% de que no hay energía, nada más. Esa es su carrera profesional, de las 4 escuelas. No hay que tener miedo. Por eso, ¿qué utilizamos la mayoría cuando va a hacer una instalación? Su guante, su casco. Eso salva vidas. Otro utiliza mascarilla, depende si van a hacer soldadura eléctrica, ¿no? ¿Se acuerdan? Son precauciones que uno tiene que tener. Y las botas de cajón, ¿no? Si van a hacer instalaciones, unas botas, o en todo caso una mesa o una silla, pero de madera, ¿no? ¿Okay? Un banquito de madera. Entonces, y ahí como y utilizar de preferencia una mano, no las 2 manos. ¿Han visto lo curioso de ese video, no? Del relé diferencial. Antes no existía esos sistemas, antes utilizábamos plomo, preguntas familiares. Sube la palanca, baja la palanca, voló el plomo, ya compras plomo, ya baja la palanca, ya no hay energía, sube la palanca, ya normalizado. En cambio ahora ya tiene un montón de sistema de protección. Tiene los interruptores termomagnéticos, tiene el relé diferencial, tiene un montón de protecciones ahora. Bien, continuamos. Y su multímetro, ¿no? Siempre tomar las precauciones, nada más. Si tocas un cable y estás con botas, tocas un cable, estás con unas botas, o estás aislado, o estás con unas sandalias, con un sayunar, pero no con zapatos de suela, tocas un cable, no te pasa nada. No pasa nada por si acaso. Pero si tocas un cable y estás descalzo, pisando la tierra, haces tierra y cierras el circuito, ¿no? Lo que te ha explicado el video. Pues hay una descarga ahí. La clásica, ¿no? Supongo que eso le han enseñado a ustedes, la clásica en física, ¿no? En física recreativa.
¿no? ¿Por qué las palomas en la línea de alta tensión están parados y no pasa nada, ¿no? Tan normal. ¿Saben eso, no? En la línea de alta tensión no está un montón de aves ahí parados, gallinazos, todo, no están parados, normal y no se mueren. Las subestaciones. ¿Por qué vuelan las subestaciones? No sé si usted habrá visto una subestación debe estar totalmente cerrado. ¿Cerrado por qué? Porque se meten los roedores y los roedores hacen un cortocircuito. Bien. Y así iremos presentando diferentes videos también para el sistema de control de velocidad, todo lo que le va a servir en el futuro. Aprovechar este curso, porque este curso ya es su último curso de circuitos electrónicos y ahí viene electrónica de potencia, ¿no? Electrónica de potencia, ahí van a ver la parte de tiristores, un curso muy importante. Los que son de eléctrica, después de este curso le veo en el 9º ciclo con electrónica de potencia. Bien, vamos a analizar respuesta en frecuencia. En baja frecuencia. Acá tenemos nuevamente el circuito básico, un condensador y una resistencia. Un voltaje entrada B sub I y un voltaje B sub 0. Entonces, lo que pretendemos es hallar la función de transferencia. Ver este condensador cómo influye en la respuesta de frecuencia de este circuito. Pero ya tomando como referencia hacia un amplificador de emisor común como referencia. Pues dice, análisis en baja frecuencia, gráfica de Boyce. En la región de baja frecuencia del amplificador, sea con BJT o FET, de una sola etapa, las combinaciones de RC, ¿no? Formadas por los capacitores CC, CE y CS, son los condensadores, los tres condensadores clásicos. CS se supone que de la fuente, CE del desacoplo, CC de salida, otros le llaman CE, digamos C sub I, CE y C sub 0, ¿no? Eso es relativo. Y los parámetros resistivos de la red determinan las frecuencias de corte. En realidad, se puede establecer una red RC, ahí está la red RC, ¿no? Similar a esta figura, por cada elemento capacitivo
y se puede determinar la frecuencia a la cual el voltaje de salida, dice, se reduce a 0.707. Uno tendría que preguntarse de dónde sale 0.707. Ahora van a ver, de su valor máximo. De momento 0.707, ¿a qué es igual? A 1 sobre raíz de 2. Y si vamos a dividir sobre raíz de 2, ¿quién es el voltaje máximo sobre raíz de 2? ¿Quién es el voltaje eficaz? ¿Se da cuenta? De ahí sale. De su valor, una vez que se determina, dice, las frecuencias de corte producidas por cada capacitor, se comparan para establecer cuál de ellas determinará la frecuencia de corte inferior para el sistema. Entonces, nosotros cuando hemos visto la clase pasada, el ancho de banda, había una frecuencia F1, una frecuencia F2, ¿no? A ese F1 le llamamos baja frecuencia, frecuencia de corte inferior. El F2 le vamos a llamar alta frecuencia, frecuencia de corte superior, por si acaso, para que sepan que el ancho de banda era F2 menos F1, ¿no? Era F2 menos F1. En este caso F1 le estamos llamando FL, frecuencia de corte inferior, FH, frecuencia de corte superior. Y el día de hoy vamos a analizar para frecuencia de corte inferior o frecuencias bajas. Sí, capitán. Buenos días. Sí, le llamo. Más tarde le voy a llamar al vicerrector, le llamo. Sí, o hay algún inconveniente. Ya, yo le llamo a la tarde, sino que ahorita estoy en clases. Yo le llamo a la tarde, no se preocupe. ¿Ya? Le confirmo ahí 100%, no se preocupe. ¿Ya? Yo le confirmo. Ya. Dice, nuestro análisis por consiguiente empezará con la combinación en serie de la figura 1 y el desarrollo de un procedimiento dará lugar a una gráfica de la respuesta en frecuencia con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Entonces, la frecuencia es muy alta, está haciendo los extremos. Si la frecuencia es muy alta, este condensador se comporta como cortocircuito. Ahí está, la reactancia capacitiva es un 1 sobre 2 pi FC. Si la frecuencia es muy grande, esta relación tiende a 0, un cortocircuito. Entonces, la salida es igual a la entrada. Por lo contrario. Y dice, y puede sustituir el equivalente, dice, de un cortocircuito en lugar del capacitor como se muestra en la figura 2. Ok. El resultado dice en altas frecuencias, no, ese es para alta frecuencia. Ahora, para baja frecuencia, ¿cuánto es baja frecuencia? 0. Entonces, reemplazando en la reactancia capacitiva, frecuencia 0, esta relación, la reactancia tiende a infinito. Se comporta como circuito abierto. Eso es lo que hay que tener claro. Dice, así mismo puede aplicar, dice, la aproximación de circuito abierto como se muestra en la figura 3. ¿No? Ya, todo lo que le he explicado hasta acá. ¿Ya? O sea, resumiendo todos los gráficos. Este condensador está trabajando como un bypass. Deja pasar la señal y bloquea. ¿Cuándo deja? Cuando la frecuencia es muy grande, se comporta como un cable. Cuando bloquea, ¿qué? Aquí va a pasar señal. Aquí la frecuencia es 0. ¿Y cuándo la frecuencia es 0? En corriente continua. En corriente continua la frecuencia es 0, se comporta como un circuito abierto. Bloquea. Bloquea la corriente continua y deja pasar la señal. Va a haber una reactancia capacitiva que va a estar en función de la frecuencia, ¿no? ¿Ok? Dice, entre los dos extremos, la relación de ganancia B sub 0 sobre B sub I variará como se muestra en la figura, ¿no? Esta figura acá.
A medida que dice que se incrementa la frecuencia, la reactancia capacitiva se reduce y aparecerá más el voltaje de entrada a través de las terminales de salida. Ahí está. Entonces acá estamos graficando la ganancia de tensión en función de la frecuencia. Cada vez que la reactancia aumenta, cada vez que la frecuencia aumenta, cada vez que esta frecuencia va aumentando, esa reactancia va disminuyendo. A disminuir la reactancia, el voltaje en la salida va aumentando. ¿Cuánto es el máximo valor? Como estamos analizando un circuito RC, el máximo valor en la salida es igual a la entrada. Y cuando eso sucede, la relación es igual a 1. De ahí sale este valor de 1. Ahí está. B sub 0 entre B sub y el máximo valor es 1. Cuando tomamos el 70.7% de esta ganancia, o el 0.707, que sería esta parte acá, este cruce de acá me determina la frecuencia de corte inferior. Me determina la frecuencia de corte inferior. Pues dice, los voltajes de salida y entrada están relacionados por la regla del divisor de voltaje, ¿no? R por BI sobre R más XC. Esa es la función de transferencia de ese circuito CR. Es el mismo gráfico. Entonces acá dice, los voltajes de salida y entrada están relacionados por la regla del divisor de voltaje como sigue. B sub 0 es R por B sub I sobre R más XC. Donde los caracteres, ¿no? Representan, dice, la magnitud y el ángulo de cada cantidad. La magnitud de B sub 0 se determina como sigue. RBI sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más, y este es puro eléctrico, ¿no? Pero ¿qué pretendemos con este modelo matemático? Mire. B sub 0 es RBI sobre R cuadrado más X sub cuadrado, X cuadrado, X sub C al cuadrado. Pero ¿qué sucede cuando la reactancia capacitiva es igual a la resistencia? Mira lo que pasa acá. Cuando este acá es igual a R. ¿En qué se convierte? B sub I sobre raíz de 2. Interesante. Entonces la ganancia de voltaje es B sub 0 sobre B sub I. En otras palabras es 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2 es 0.707. Esto se da cuando la reactancia capacitiva es igual a la resistencia. Dice, el nivel que se indica en la figura 4, en otras palabras, en la frecuencia para la cual XC es igual a R, la salida será de 70.7% de la entrada. Para la red de la figura 1, la frecuencia a la cual ocurre esto se determina como sigue. Cuando la reactancia capacitiva es igual a la resistencia, se denomina como 1 sobre 2 veces pi F por C. En otros términos se le conoce como frecuencia límite. Entonces, a esta relación de acá, cuando la reactancia capacitiva es igual a la resistencia, lo está llamando F1. F1. Ahora, en función de logaritmos, ganancia de voltaje, 20 logaritmo en base 10 de la ganancia de tensión es 20 logaritmo de ¿quién? De 1 sobre raíz de 2. De ahí sale menos 3 decibelios cuando ustedes grafican, ven en los gráficos. ¿De dónde sale menos 3 decibelios? Eso sucede cuando la reactancia capacitiva
es igual a la resistencia. Dice, mientras que cuando la ganancia de tensión de B sub 0 sobre B sub I es igual a 1, o B sub 0 es igual a B sub I, el valor, ojo, de la ganancia de voltaje es 20 logaritmo de 1 es 0 decibelios. O sea, cuando B sub 0 es igual a B sub I. Entonces la ganancia de tensión es 0 decibelios. ¿Por qué? Porque no hay ganancia. En esta figura de acá, dice, en la figura 5, reconocemos que hay una reducción de 3 decibelios en la ganancia a partir del nivel de banda media cuando F es igual a F1. O sea, cuando la reactancia capacitiva es igual a la resistencia. En un momento veremos, dice, que una red de RC determinará el corte en baja frecuencia para un transistor BJT y que F1 se determinará con la ecuación 2. Esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, miren acá, es ganancia de tensión en los tres gráficos. Los tres están en función de la frecuencia. Los tres están en función de la frecuencia. Entonces este es el ancho de banda en el primer caso. ¿Ya? Esta es la ganancia media, le está llamando. Se toma, para determinar la ganancia, el ancho de banda se toma el 70.7% o el 0.707 del voltaje máximo de la ganancia máxima o la ganancia máxima sobre raíz 2, que es lo mismo. Y ahí determinamos la frecuencia de corte inferior o la frecuencia baja. En el primer caso, ahí está F1. En el segundo caso, ahí está F1. Y en el tercer caso, mira dónde está F1. El primer caso empieza de 10 F1. El primer caso F1 está llegando a 100. En el segundo caso está más alejado de 100, menor de 100, mucho menor. Y en el segundo caso, y en el tercer caso, le llama 10 F1. Pero si ustedes se dan cuenta, mira, no hablemos de la frecuencia F2, que es la que vamos a estudiar después, la frecuencia de corte superior en cada uno de ellos. Sino mirando la gráfica nomás, estos tres gráficos, ¿cuál le parece mejor? ¿El primero, el segundo o el tercero? Mirando gráfico nomás. Miren bien. Aparentemente, ¿cuál es mejor? ¿La primera, la segunda o la tercera?
Ah. ¿Cuál es mejor? La primera. ¿Por qué? O sea, si ustedes se dan cuenta, en este rango de acá es lineal. Lo que interesa es que si varía la frecuencia, es que la amplitud se mantenga constante. En cambio, acá hay una desviación. Aquí, o sea, estás hablando de espacio y hay un volumen fuerte. Y aparte, si sigues aumentando más la frecuencia y empieza a disminuir el ancho de banda es menor. Este primer caso es acoplamiento por condensador, lo que estamos estudiando. Y este segundo caso es acoplamiento por transformador. Y este tercer caso es acoplamiento directo. Entonces, ahí tenemos una radiografía más o menos para analizar qué es lo que nos conviene a nosotros. Ah. Ahora, dice, si la ecuación de la ganancia se escribe como B sub 0 sobre B sub es R sobre R menos JXC, o sea, todo este modelo, o sea, estamos representando de otra forma, pero ojo, acá tenemos que le está poniendo en función de la frecuencia angular y de la capacitancia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Aquí le está poniendo en función de F1. ¿Se da cuenta? F1, ¿qué nos ha dicho? Que es igual a 1 sobre 2pi por F. Ponte el F1. ¿Ya está? F1 es 1 sobre 2pi R por C. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la resistencia capacitiva es igual a la resistencia. Eso es lo que le está reemplazando acá. De tal manera que la ganancia de tensión es igual a 1 sobre 1 menos J, F1 sobre F. ¿No? Ahora, en forma de magnitud y fase tenemos esta forma. ¿No? Esta es la magnitud y esta es su fase. Dice la cual B sub 0 adelanta a B sub I. O sea, la salida está adelantando a la entrada. Entonces, si está adelantando, si queremos que no adelanta, tenemos que poner un compensador de atraso. Y lo contrario, ¿no? Ahora dice, para la magnitud donde F es igual a F1, la ganancia de tensión es igual a 1 sobre la raíz de 1 más 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque estas dos frecuencias lo está igualando. ¿No? Estas dos frecuencias le está igualando. Y sale 1 sobre raíz de 2, 0.707 menos 3 decibelios. ¿No? Este modelo matemático en forma logarítmica le está poniendo la ganancia en decibelios 20 logaritmos por 1 sobre raíz 1 más F1 sobre F elevado al cuadrado. Aplicando la ecuación, la ganancia en decibelios sale menos 20 logaritmos, ¿no? Solamente está resolviendo esta expresión matemática, ¿ok? No está demorando en esto. Entonces la ganancia acá va a ser igual a menos 10 logaritmos de 1 más F1 sobre F2 todo elevado al cuadrado. Entonces dice, para frecuencias donde F es mucho menor que F1, ¿no? Entonces F1 sobre F al cuadrado es mucho mayor que 1. Dice, la ecuación anterior se puede aproximar a ¿qué? La ganancia de tensión en decibelios es igual a menos 10 logaritmos en base 10 de F1 sobre F elevado al cuadrado. Finalmente, la ganancia en decibelios es menos 20 logaritmos de 10 F1 sobre F. Para F dice mucho menor que F1. Dice, ignorando la condición de que F es mucho menor que F1, por un momento encontramos, dice que una gráfica de la ecuación 5, o sea, de esta ecuación, en una escala logarítmica de frecuencia, da un resultado muy útil
para futuras gráficas en decibeles. En F1, cuando F1, o sea, cuando este F1 es igual, cuando F es igual a F1, entonces tenemos menos 20 logaritmo de 1 es igual a 0 decibelios. Cuando la frecuencia es la mitad de F1, entonces F1 entre F es igual a 2, entonces menos 20 logaritmo en base 10 de 2 es igual a menos 6. Cuando es un cuarto, cuando F es igual a un cuarto de F1, sale menos 12 decibelios. Cuando es un décimo de F1, sale menos 20 decibelios. Entonces estamos viendo ahí que la ganancia está variando en función de la frecuencia. Entonces en esta figura dice, se indica una gráfica de estos puntos desde punto 1, F1, ¿no? Acá está, desde punto F1 hasta F1. Hasta F1. Con una línea recta. Correspondiente dice para la condición de 0 decibelios. Para F mucho mayor que F1. Como se estableció, dice antes, los segmentos de líneas rectas asíntotas son precisos solo para 0 decibelios. Cuando F es mucho mayor que F1 y la línea inclinada cuando F1 es mucho mayor que F2. Ellas son estos, ¿no? En otras palabras, asintóticamente es esta curva. El punto suspensivo es una respuesta en frecuencia real. Este acá es menos 20 logaritmo de 1 es 0 decibelios. Y esta es la gráfica, ¿no? Dependiente de menos 20 logaritmo de F1 entre F, ¿no? Esto menos 6 decibelios por octava o menos 20 decibelios por década. Acá me dice, sabemos sin embargo que cuando F es igual a F1, cuando esta frecuencia F es igual a F1, se presenta una reducción de 3 decibelios. Cuando F es igual a F1. A partir del nivel de banda media. Empleando esta información, dice, junto con los segmentos de línea recta, se puede tener una gráfica bastante precisa de la respuesta en frecuencia, como se indica en la figura, ¿no? En toda esta figura. La gráfica lineal por segmento de las asíntotas y puntos de ruptura asociados se llama gráfica o traza de Bode, de magnitud contra frecuencia. Dice, el profesor Henry Bode desarrolló el método en la década de 1940. Los cálculos anteriores y la curva demuestran claramente que un cambio en la frecuencia por un factor de 2 equivalente a una octava produce un cambio de 6 decibelios en la relación, como se muestra por el cambio de ganancia de F1 entre 2 a F1. Dice, como ya observamos, ¿qué está pasando acá? Como ya observamos el cambio de ganancia de F1 medios, entonces para F1, ¿no? Tenemos en este caso también lo siguiente. Para un cambio de 10 a 1, es de acuerdo al análisis del modelo matemático, ¿no? Equivalente a una década, la relación cambia en 20 decibelios. Como se demuestra entre la frecuencia de F1 entre 10 y F1. Y F sería esto.
Por tanto, podemos obtener fácilmente una gráfica en decibelios para una función que tenga el formato de la ecuación 5. En primer lugar, simplemente encuentre F1 a partir de los parámetros del circuito y luego trace dos asíntotas. Una a lo largo de la línea de 0 decibelios y la otra a través de F1, con una pendiente de 6 decibelios por octava o de 20 decibelios por década. Luego encuentre el punto de 3 decibelios correspondiente a F1 y trace la curva. La ganancia en cualquier frecuencia se determina a partir de la gráfica de frecuencia, ¿no? Esta es la definición de ganancia en decibelios, 20 logaritmo en base 10 de B sub 0 sobre B sub I. Acá la ganancia está poniendo en forma exponencial 10 AB dB sobre 20, ¿no? Pero si la ganancia es menos 3 decibelios, entonces la ganancia se aproxima a 0.7. Está haciendo lo inverso que hemos analizado al comienzo, ¿no? En función de su diagrama de fase, el ángulo es tangente la menos 1 de F1 entre F. Y acá también toma dos extremos. Cuando F es mucho menor que F1, el ángulo es 90 grados. Cuando F es mucho mayor que F1, bueno, en este caso le está poniendo ya 100 veces F1, el ángulo se aproxima a 89.4 grados, o sea, aproximadamente a 90 grados. Cuando F es igual a F1, el ángulo es 45 grados. Y cuando F es mucho mayor que F1, el ángulo es 0 grados. Por ejemplo, dice, si F es 100 veces F1, su ángulo sale 0.573 grados, ¿no? Se aproxima a 0. En esta figura, ¿no?, se da una gráfica de la tangente a la menos 1 de F1 entre F. Si agregamos, dice, el desfasamiento original de 180 grados, introducido por un amplificador, obtenemos la gráfica de base de la figura. Ahora ya hemos establecido la magnitud y la respuesta de fase de una combinación RC, ¿no? Este es el diagrama de fase. Cuando la frecuencia F es igual a F1, su ángulo es 45. Si es mucho mayor que F1, tiende a 90 grados, ¿no? Mucho menor a 0 grados. Aquí tenemos la gráfica, dice, no. Mire este intervalo de tiempo. Tenemos acá el circuito de emisor común. Entonces la idea es hallar CS, CC y CE. Este amplificador, su respuesta de frecuencia va a ser influido por estos tres condensadores. La respuesta de frecuencia va a depender básicamente de estos condensadores también. Entonces, en este caso, este condensador de entrada CS tiene el generador RS y tiene la impedancia de entrada RI. Nuevamente acá, el voltaje B sub I de entrada, de acá de entrada, al amplificador, estamos hablando ahora ya no es B sub 0 con respecto a B sub S, es B sub I del amplificador, porque estamos analizando la respuesta en baja frecuencia de este amplificador. Y esto está conectado a una carga RL. Entonces, a la entrada del amplificador le está llamando B sub I,
De tal manera que este B sub I es divisor de tensión de qué va a depender, de RS, y va a depender de la reactancia capacitiva. Por eso que este B sub I es este B sub I por BS sobre la suma, ¿no?, de estos componentes. En este caso es RS más RI menos la reactancia capacitiva. Entonces, resolviendo ese ejercicio, ese modelo matemático y poniendo en función de la frecuencia, ustedes lo pueden deducir eso, vamos a llegar a lo siguiente. Por un lado, el factor X sub S, la reactancia capacitiva S, sobre RI más RS le está poniendo este factor. A 1 sobre 2 veces pi F RI más RS por C sub S. Si ustedes se dan cuenta, aquí está apareciendo lo que yo en antes le dije. Esta frecuencia FI le está llamando 1 sobre 2 veces pi F, pero este F ya no va acá. Este F está despejando acá. Es este FI. 1 sobre 2 veces pi RI más RS por C sub S. Si acá yo despejo la capacidad, es lo que yo antes le expliqué. La capacidad va a ser igual 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia por las resistencias. De ahí sale, de acá sale. Lo que yo le hice antes en la pizarra. De tal manera que nosotros vamos a llegar que la ganancia de tensión BI sobre BS es igual a este modelo matemático, que al final se va a transformar en lo siguiente. Dice, para la frecuencia de banda media, la red aparecerá como se muestra en la figura 11. Esto le está haciendo comportar como un cortocircuito. De tal manera que este B sub 0 sobre B sub I es RI sobre RI más RS. Pero acá le está poniendo en función de la frecuencia. Africán dice, observando dice las similitudes con la ecuación de la frecuencia de corte, está definida por FL 1 sobre 2 veces pi RS más RI sobre C sub S. ¿No? De acá sale lo que yo le he deducido antes. Entonces, ese B sub I, ¿de qué va a depender? De R1, de R2 y el HI. ¿Se da cuenta? Simplemente está haciendo su parámetro híbrido. Está CS, está RS del generador, está BS, la impedancia de entrada es, ¿qué sale? R1 en paralelo con R2. Y más adelante tenemos R1 en paralelo con R2 con el HIE, porque del emisor va a tierra. En la salida que vamos a tener RC en paralelo con RL, o sea, ya cuando vamos a trabajar para hallar CC, va a influir RL y va a afectar a RC. De igual manera, para hallar C, va a depender de R y también lo que veamos del emisor hacia atrás. Para avanzar un poco más, ¿no? Vamos ahí. Está RI, R1 en paralelo con R2, beta por RI, que es el HI, ¿no? En la salida, CC igual, similar. 1 sobre 2 veces pi, R sub 0, más RL. Por el condensador. Entonces yo antes despejé CC, era 1 sobre 2 veces pi, la frecuencia R sub 0 más RL, ¿no?
Separaría el condensador de salida. R sub 0 lo está considerando acá, este R sub 0 minúscula, que es la impedancia vista entre colector y tierra, y este es muy grande, ¿no? Ustedes saben que este es un valor muy grande, por eso se desprecia. Para el condensador de desacoplo C sub E, acá le pone frente 1 sobre 2 veces pi RE por el condensador. Y este RE le está llamando la resistencia emisor en paralelo con RS sobre el beta más RE. Este es viendo del emisor hacia atrás. Pero como acá, tenemos que RS es RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. Y este es muy pequeño. En efecto, dice C sub E, ¿no? En la ganancia se describe mejor, dice, de una manera cuantitativa. Recordando que la ganancia para la configuración de la figura 7 o la figura 17 es menos RC sobre RE más RE. Obviamente dice, la ganancia máxima está disponible cuando R es de 0 voltios. A bajas frecuencias con el capacitor de puenteo, C en su estado equivalente de circuito abierto, toda la RA aparecerá en la ecuación de la ganancia previa y el resultado de la ganancia mínima. ¿Ok? Esto es CONFET. Este es un amplificador de fuente común o surtidor. Similar. La señal de entrada está entre gate y tierra y la salida lo está tomando entre el drenador y tierra. También es un amplificador de fuente común, pero desacoplado. Similar, este CG va a depender de esta resistencia y de la impedancia de entrada de este amplificador. Este CS va a depender de RS y lo que se mira adelante hacia atrás. Y este CC va a depender de RD, resistencia del drenador, y la carga. El principio es lo mismo. Es lo mismo. Su equivalencia es la misma. Mejor dicho, similar. Para CC, para hallar CG, la resistencia del generador, la resistencia de entrada del amplificador. Para CC, salida, la impedancia de salida, viendo adelante hacia atrás, y la carga, ¿no? La frecuencia acá es 1 sobre 2 veces pi R sub 0 más RL por el condensador. En cambio, el anterior es aquí va a depender de quién. La frecuencia es 1 sobre 2 veces pi, la resistencia del generador más la impedancia de entrada por el condensador. Cambio acá es 1 sobre 2 veces pi, la R sub 0, la impedancia de salida supuestamente, y R. Y este CS, el desacoplo, es 1 sobre 2 veces pi, la resistencia equivalente por CS. ¿No? R equivalente le está llamando el RS sobre 1 más RS, todo esto, ¿no? GM la transconductancia. Y como la resistencia, digamos, RD de un FET generalmente es muy elevado, entonces esta resistencia que se aproxima a RS en paralelo con 1 sobre GM. Y GM, que es la transconductancia.
Esa transconductancia es en base a las características que me da el FET. Por ejemplo, acá me dice determinar la frecuencia de corte más baja para la raíz de la figura 940, o sea, el circuito que hemos utilizado, utilizando los siguientes parámetros. Tiene sus condensadores, tiene sus resistencias. De acá, el IDSS es corriente drenador de saturación, que es de 8 mA, tensión umbral o voltaje pico de menos 4, su RD es infinito, por eso dice muy grande, y la fuente es de 20 mA. Trace la respuesta de frecuencia utilizando el diagrama de Bode, ¿no? Entonces, la transconductancia es 2 IDSS sobre B supuesto. Estos valores son conocidos. Y sale 4 MS. ¿M qué es? ¿S qué es? GM es GM sub 0. ¿Qué es M? S. ¿Ah? Siemens. ¿S qué es? Siemens. Siemens. La inversa de los zombies, profesor. No, lo que pasa es que alguien me su celular está haciendo, puede contarlo, mandar un mensaje. ¿Ya? Ya. Ya ya anda tomando tus propias decisiones. Ya, ¿sabes qué? Ahorita me ha llegado una invitación para las 3 de la tarde en el auditorio de Misibón. Sí. ¿Ya? ¿Ese qué significa? Ah, ¿cuál es la unidad de la transconductancia? ¿Se acuerdan? Siemens. Ah, Siemens. Siemens. Ahí tiene el ejemplo, el capacitar, el efecto Miller, bueno, eso queda para mañana. Son 2 y 4. ¿Alguna pregunta? Bien, nos quedamos ahí, muchachos. Hasta mañana. Chao, nos vemos.